62 años no deberían parecer una sentencia de prisión dentro de tu propio cuerpo, pero así era exactamente como se sentía una mujer cada mañana, cuando abría los ojos y se daba cuenta de que pasar de la cama al baño se había convertido en una negociación silenciosa con el dolor. No fue un dolor agudo, no fue algo que la hiciera gritar, fue peor. Fue esa rigidez furtiva la que convirtió los primeros 10 minutos del día en un campo minado de malestar, donde cada articulación se sentía oxidada, cada músculo parecía haber olvidado su función de la noche a la mañana. Se despertaba y, antes incluso de abrir los ojos por completo, ya sabía lo que se avecinaba. El cuerpo estaba allí, tendido en la cama, pero parecía pertenecer a otra persona. Piernas tan pesadas como una piedra. La columna se bloqueó en una posición que no era natural, pero que se había convertido en la norma. Los hombros se contrajeron y las rodillas se quejaron incluso antes de que se lo pidieran. Y lo peor, la sensación de que el cuerpo había envejecido 10 años con cada noche de sueño. Durante años, ella creyó que esto era solo parte del proceso. Es la edad, dijeron. Es normal después de los 60, reforzaron. Y ella aceptó. Aceptó que levantarse de la cama siempre sería un desafío. Aceptó que los primeros pasos del día serían siempre vacilantes, inseguros, como si el suelo traicionara sus pies en cualquier momento. Aceptó que la mañana ya no sería un nuevo comienzo, sino un recordatorio diario de todo lo que su cuerpo había perdido. Pero lo que ella no sabía, y lo que millones de personas mayores de 60 años tampoco saben, es que la rigidez matutina no es una consecuencia inevitable de la edad. Es consecuencia directa de algo mucho más simple y mucho más controlable: la forma en que el cuerpo se prepara para despertar. O mejor dicho, la forma en que no se prepara. Porque mientras la mente despierta, el cuerpo sigue atrapado en un estado que nadie enseña a revertir. Lo cierto es que el cuerpo humano, a lo largo de una noche completa de sueño, pasa por un proceso de profunda desaceleración. La circulación disminuye, los músculos se relajan hasta el punto de que casi olvidan su función. Las articulaciones permanecen comprimidas en la misma posición durante horas. El líquido sinovial, el líquido que lubrica las articulaciones, se estanca. La columna pierde su curvatura natural. Y cuando una persona simplemente salta, sin preparar su cuerpo para esta transición, está pidiendo que todo salga mal. Pero nadie explica esto. Nadie se sienta junto a una persona de 62 años y le dice: mira, hay una secuencia de movimientos que puedes hacer mientras estás acostado en la cama y que despertará tu cuerpo antes de que te levantes. Y eso puede cambiar completamente la forma en que te sientes en las primeras horas del día. No. Lo que pasa es que la persona se despierta, se levanta como siempre lo ha hecho, siente el dolor, la rigidez, el miedo a caerse, y simplemente acepta que así son las cosas ahora. Esta mujer de 62 años hizo precisamente eso. Todo el día, durante años, abrió los ojos, respiró hondo como si se preparara para la batalla y luego, con un solo movimiento repentino, sacó las piernas de la cama e intentó levantarse. El cuerpo protestó, las piernas temblaban, la columna se quejó, y ella continuó, ya cansada incluso antes de que comenzara el día. Hasta que una mañana algo cambió. No fue una decisión consciente, fue casi un accidente. Se despertó, pero en lugar de levantarse inmediatamente, se quedó allí tumbada, mirando al techo. Estaba exhausto, no solo físicamente, sino emocionalmente, cansado de empezar cada día con miedo, cansada de sentir que mi cuerpo era un peso muerto, cansado de depender cada vez más de soportes, paredes, muebles, solo para poder cruzar el pasillo hacia el baño. Y allí, tumbada, sin planearlo, empezó a mover los dedos de los pies, despacio, simplemente flexionándose y señalando, como si probaran si todavía les quedaba vida. Y sintió algo extraño. Una pequeña ráfaga de calor comenzó a subir por sus pantorrillas. No fue nada monumental, pero fue algo. Luego dobló las rodillas, todavía acostada, y las acercó ligeramente hacia su pecho. La columna hizo clic, no de dolor, sino de alivio, como si algo que había quedado atrapado finalmente hubiera encontrado espacio para respirar. Ella no lo sabía, pero estaba haciendo exactamente lo que su cuerpo necesitaba. Era despertar las articulaciones antes de exigirles que trabajaran. Estaba activando la circulación antes de pedirle a sus piernas que la sostuvieran. Le estaba dando al cuerpo la oportunidad de recordar su función antes de entrar en acción. Y cuando finalmente se puso de pie, por primera vez en años, los primeros pasos no fueron una lucha, fueron solo pasos. Este descubrimiento accidental esconde un principio que muy pocas personas entienden. El cuerpo necesita una transición entre el sueño y el movimiento. No es opcional, no es lujo, es una necesidad mecánica. Y cuando esta transición no ocurre,
El cuerpo paga el precio. La rigidez no es una maldición de la edad, es una advertencia de que el cuerpo está siendo despertó violentamente, sin la preparación que necesita para funcionar bien. Si estás viendo esto y reconoces esa sensación de despertarte con el cuerpo estancado, con miedo de dar los primeros pasos, con la impresión de que el día ya ha empezado pesado incluso antes de levantarte de la cama, debes saber que esto no tiene por qué ser permanente. Y si esta historia tiene sentido para ti, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación mostrará exactamente qué le estaba pasando al cuerpo de esta mujer y cómo descubrió que pequeños movimientos, realizados estando acostada, pueden cambiar por completo la forma en que una persona mayor de 60 años comienza el día. Lo que esta mujer aún no entendía era por qué esos simples movimientos habían marcado tanta diferencia. A ella le pareció casi mágico, pero allí no había magia, solo había un cuerpo que finalmente había recibido lo que necesitaba, pero que ella, durante años, había negado sin saberlo. Y el verdadero antagonista de esta historia no fue la edad, ni siquiera el dolor, fue ignorancia, desconocimiento sobre cómo funciona el cuerpo después de los 60, la ignorancia que convierte pequeños errores en hábitos destructivos, la ignorancia que hace creer a una persona que levantarse de la cama debe ser sencillo, directo, rápido, como siempre ha sido. Pero aquí está el problema. Después de los 60, tu cuerpo ya no funciona de la misma manera que cuando tenías 30 o 40 años. Y nadie lo explica claramente. Cuando una persona duerme, todo el cuerpo entra en un estado de profundo descanso. El ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial baja, la circulación sanguínea se ralentiza, porque no hay necesidad de bombear sangre con tanta intensidad a los músculos que están inactivos. Los músculos, a su vez, se relajan por completo. No solo están descansando, están, literalmente, apagados. Y las articulaciones, especialmente en las personas mayores, permanecen en una posición fija durante horas. El líquido que lubrica estas articulaciones, conocido como líquido sinovial, no circula correctamente cuando no hay movimiento. Está ahí, estancado, como agua estancada en un charco, y cuando la persona se despierta e intenta mover el cuerpo inmediatamente, las articulaciones están secas, rígidas, sin la lubricación necesaria. Es como intentar abrir una puerta oxidada sin aceite. Incluso se abre, pero cruje, se bloquea, resiste. Esta mujer, durante años, despertó y se levantó de golpe, en un solo movimiento. Echó las piernas por el costado de la cama, levantó el torso con los brazos e intentó levantarse lo más rápido posible. Y el cuerpo, todavía medio dormido, todavía sin circulación adecuada, todavía con las articulaciones trabadas, se vio obligado a responder. Y él respondió, por supuesto, pero con protesta, en dolor, rígidamente, con esa sensación de que algo andaba mal, pero sin saber exactamente qué. Lo que no sabía era que ese movimiento repentino, ese levantamiento rápido y directo, era exactamente la peor manera de despertar el cuerpo. Porque cuando una persona se levanta rápidamente después de estar acostada durante horas, su presión arterial se dispara abruptamente. La sangre, que circulaba lentamente, de repente necesita llegar al cerebro, a las piernas, a los brazos, todo al mismo tiempo. Y el cuerpo, especialmente después de los 60, no puede hacer esta transición tan rápido como antes. ¿El resultado? Mareo, sensación de debilidad, piernas que tiemblan, visión que se oscurece por un segundo, y miedo, muy asustado. Pero lo peor de todo no fueron los mareos. Lo peor fue lo que le pasó a la columna. Durante la noche, la columna se comprime. Los discos entre las vértebras pierden algo de líquido, se vuelven más delgados y menos flexibles. La curvatura natural de la columna, aquella que sostiene el cuerpo de forma equilibrada, se ve comprometida. Y cuando una persona salta, sin preparar la columna para volver a la posición vertical, toda la estructura se sobrecarga a la vez. La zona lumbar, que ya estaba comprimida, ahora necesita soportar el peso de todo el cuerpo sin haber tenido tiempo de adaptarse. El resultado es esa sensación de columna trabada, de rigidez que solo mejora tras varios minutos de caminar por casa. Esta mujer sentía esto todos los días, y durante años pensó que era normal. Pensó que era solo la edad, que el cuerpo simplemente había decidido ser más duro. Pero no. El cuerpo no había decidido nada. El cuerpo simplemente estaba respondiendo a lo que ella le estaba haciendo. O mejor dicho, lo que ella no estaba haciendo. Y aquí surge el primer misterio, el primer bucle narrativo que se desentrañará más adelante. ¿Por qué algunas personas mayores de 60 años son capaces de levantarse de la cama sin dolor, sin rigidez, sin miedo, mientras otras, de la misma edad,
con condiciones físicas similares, ¿sufren todos los días? La diferencia no está en la genética, no por suerte, es algo que sucede dentro de los primeros 5 minutos después de despertarse. Algo tan simple que parece insignificante, pero que tiene el poder de cambiar por completo la forma en que el cuerpo responde al día. Esta mujer empezó dándose cuenta de esto cuando, después de aquella mañana en la que se acostó unos minutos moviendo su cuerpo lentamente, se sintió diferente, no curado, no rejuvenecido milagrosamente, pero diferente. Las piernas no temblaron, la columna no se quejó mucho, los primeros pasos no fueron una negociación tensa y con equilibrio, y ella estaba intrigada. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? Ella empezó a prestar atención. En los días siguientes, cada vez que me despertaba y me levantaba rápidamente, volví a la rigidez, pero los días que pasaba unos minutos en la cama, moviendo las piernas, doblando las rodillas, girando los tobillos, estirando lentamente la columna, mi cuerpo respondía mejor. Era como si estuviera agradecido por haber recibido una advertencia antes de entrar en acción. Pero aquí viene el segundo misterio, el segundo bucle que tendrá sentido más adelante. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué? En cada cita con el médico, en cada programa de salud para personas mayores, en todos los consejos que había recibido a lo largo de los años, nadie había mencionado nunca que la forma en que se levantaba de la cama era tan importante como cualquier ejercicio o estiramiento que pudiera hacer durante el día. La respuesta es simple pero frustrante, porque la medicina mira hacia adentro, no hacia afuera. Observa los exámenes, los síntomas, las enfermedades, pero no mires los hábitos, no mires los pequeños movimientos de la vida cotidiana. No se fija en la forma en que una persona se levanta de la cama, cómo se sienta, cómo camina, cómo respira. Y estos detalles, estos pequeños hábitos corporales, son exactamente los que determinan si el cuerpo envejecerá con fuerza y estabilidad, o si envejecerá con miedo y limitación. Esta mujer estaba descubriendo esto por sí misma, y el descubrimiento no fue cómodo, porque eso significaba que durante años ella había contribuido a su propia rigidez, no por ignorancia maliciosa, sino simplemente por no saberlo. Y ahora, al saberlo, necesitaba decidir. ¿Iba a seguir haciéndolo a la antigua usanza, rápida y automáticamente, porque eso era lo que siempre había hecho? ¿O tendría el coraje de cambiar, de añadir esos pocos minutos de preparación en la cama, aunque al principio me pareciera extraño? La respuesta llegó una mañana específica, 3 semanas después de la primera vez que se acostó, y movió su cuerpo lentamente. Esa mañana se despertó con un dolor diferente. No era la rigidez habitual. Fue algo más agudo, más localizado. Su cadera derecha estaba bloqueada de una manera que nunca antes había sentido. Y el miedo volvió. Ese miedo a que el cuerpo se rindiera para siempre, que tal vez ya era demasiado tarde para cualquier cambio. Pero en lugar de levantarse presa del pánico, como lo habría hecho antes, se detuvo, respirado, y empezó a mover las piernas lentamente. Dobló su rodilla izquierda, luego el correcto, con cuidado, se torció los tobillos, estiró su columna, vértebra por vértebra, sintiendo cada pequeño ajuste. Y entonces sucedió algo sorprendente. El bloqueo de la cadera empezó a ceder. No desapareció por completo, pero se aflojó lo suficiente como para que pudiera ponerse de pie sin un dolor agudo. Y allí, en ese momento, comprendió algo profundo. Su cuerpo no se daba por vencido. El cuerpo estaba esperando que ella aprendiera su idioma. A partir de ese momento, su relación con su propio cuerpo cambió. No fue una transformación instantánea. No fue un despertar místico, era algo más sutil, más práctico. Comenzó a considerar el despertar como un ritual, no como una obligación apresurada. Y en este ritual, descubrió que el cuerpo tenía una secuencia específica que debía seguir. Un orden de operaciones que, respetado, transformaba la rigidez en movilidad. Lo primero que aprendió fue sobre sus pies. Parece extraño empezar por los pies cuando se habla de levantarse de la cama, pero tiene mucho sentido. Los pies son la base de todo. Y después de una noche entera de estar quieto, los músculos de los pies, los pequeños ligamentos, los tendones, todo está dormido. Cuando una persona simplemente pone los pies en el suelo e intenta ponerse de pie, estos músculos se ven obligados a despertarse de inmediato, y no están preparados. Luego empezó a hacer algo sencillo, todavía acostada. Movió los dedos de los pies, se abría y cerraba, como si intentara agarrar algo invisible. Luego, apunte los pies hacia adelante, estire el tobillo, y luego tire de los dedos hacia el cuerpo, sintiendo el estiramiento en la pantorrilla. Eran pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero en cuestión de segundos, sintió que la sangre comenzaba a circular. Sentí que mis pies se despertaban. Después de los pies vinieron los tobillos. Los rodeó lentamente, primero en una dirección y luego en la otra. Y aquí había algo de lo que nunca antes se había dado cuenta. Los tobillos controlan gran parte del equilibrio. Cuando los tobillos están rígidos, bloqueados, el cuerpo lo compensa lanzando el peso de manera incorrecta. Esto sobrecarga las rodillas,
las caderas y la columna. Pero cuando los tobillos están sueltos, móviles y listos para responder, todo el cuerpo equilibra mejor. Luego, trabajó sus rodillas, pero no como todos piensan. Ella no lo forzó, no se dobló ni se estiró con fuerza. Simplemente acercó sus rodillas hacia su pecho, una a la vez, sujetándolas suavemente con sus manos, sintiendo cómo la articulación se despertaba. Y luego, deja que la pierna baje lentamente, sintiendo el estiramiento en la parte posterior del muslo. Este simple movimiento hizo algo crucial. Comenzó a lubricar las articulaciones de sus rodillas. Ese líquido sinovial, que había estado estancado toda la noche, comenzaba a circular nuevamente, pero el movimiento que marcó la mayor diferencia fue el de la columna. Y aquí estaba el secreto que nadie le había explicado. La columna no se puede despertar de golpe. Es necesario despertarlo vértebra por vértebra. Luego, todavía acostada, empezó a girar un poco. Dobló las rodillas y dejó caer ambas piernas hacia el lado derecho, mientras mantenía los hombros apoyados en el colchón, y permaneció allí unos segundos, respirando, sintiendo cómo se estiraba su columna. Luego, haz lo mismo con el lado izquierdo. Este movimiento fue simple pero poderoso. Devolvió a la columna la curvatura natural que había perdido durante la noche. Y luego vino la parte que más le había costado entender, la respiración, porque no es lo mismo respirar en movimiento que simplemente respirar. Cuando una persona respira profundamente y expande su pecho mientras alarga su columna, está creando espacio entre las vértebras, le está dando al cuerpo la oportunidad de reorganizarse, y eso marcó la diferencia. Inhaló lentamente, sintiendo que su pecho se abría y, al exhalar, sintió que su columna se relajaba un poco más. Luego de unos minutos de realizar estos movimientos, sucedería algo impresionante. El cuerpo ya no estaba rígido, las piernas ya no le pesaban, la columna ya no estaba bloqueada. Y cuando finalmente se sentó en el borde de la cama, no fue con miedo, fue con confianza, porque el cuerpo ya estaba despierto, ya estaba listo. Pero aquí viene el tercer misterio, el tercer bucle que quedará desvelado. ¿Por qué estos movimientos funcionan tan bien? ¿Qué sucede realmente dentro del cuerpo cuando una persona hace esta preparación antes de levantarse? La respuesta tiene que ver con algo que muy pocas personas entienden: el sistema nervioso. El sistema nervioso, especialmente después de los 60 años, necesita tiempo para adaptarse. Cuando una persona duerme, el sistema nervioso entra en estado de reposo. No está apagado, sino que está en modo de baja actividad. Y cuando una persona se despierta y se mueve repentinamente, el sistema nervioso se ve obligado a reaccionar demasiado rápido. Envía señales de advertencia a los músculos, pero los músculos no están listos para responder. El resultado es esa sensación de descoordinación, de desequilibrio, de que el cuerpo no obedece adecuadamente. Pero cuando una persona hace estos movimientos lentos mientras aún está acostada, le está dando a su sistema nervioso la oportunidad de despertarse lentamente. Le está diciendo a su cuerpo: mira, vamos a empezar a movernos ahora, prepárate. Y el sistema nervioso responde, comienza a enviar señales a los músculos, a las articulaciones, para equilibrarse. Y cuando la persona finalmente se levanta, el cuerpo ya está coordinado. Ahora estás listo para responder. Esta mujer estaba descubriendo todo esto en la práctica, y cuanto más practicaba, más notaba los detalles. Notó, por ejemplo, que sentarse en el borde de la cama y permanecer allí unos segundos antes de levantarse también marcaba la diferencia, porque esta pausa le dio al corazón la oportunidad de ajustar la presión arterial. Le dio al cuerpo la oportunidad de equilibrarse antes de requerir que las piernas soportaran todo el peso. También descubrió que importaba cómo ponía los pies en la tierra. Si simplemente dejaba caer los pies, golpeaban el suelo con torpeza, y el impacto subía por sus piernas, pasaba por sus rodillas y llegaba hasta su columna. Pero si ponía los pies en el suelo lentamente, con intención, sintiendo el contacto, su cuerpo recibía la señal correcta, la señal de que todo estaba bajo control. Y luego, cuando se levantó, hizo algo que nunca antes había hecho. Usó sus manos, no para esforzarte mucho, sino para sostenerte mientras tu cuerpo se adapta. Colocaba las manos en el borde de la cama, transfería lentamente su peso, y solo entonces se ponía completamente erguido. Y este pequeño ajuste evitó que la columna se sobrecargara de golpe, evitó que mis rodillas temblaran, evitó esa sensación de que el cuerpo estaba a punto de ceder. Pero aquí estaba el cuarto misterio, el último bucle narrativo. ¿Fue esto realmente suficiente? ¿Podrían tan solo esos pocos minutos de movimiento en la cama marcar una diferencia a largo plazo? ¿O fue solo un alivio temporal? La respuesta llegaría de forma inesperada. 3 meses después de iniciar este ritual matutino, fue a visitar a un familiar a otra ciudad. Estuvo 5 días fuera de casa, y en esos 5 días, porque estaba en un ambiente diferente, en una cama diferente, volvió a las andadas, hábitos, se despertó y se levantó rápidamente,
sin pensar, sin movimientos preparatorios. Y al tercer día volvió la rigidez, el dolor volvió, el miedo volvió, pero esta vez sabía qué hacer. Y cuando regresó a casa, reanudó el ritual. Y al cabo de 2 días, el cuerpo volvió a responder. La rigidez desapareció, la movilidad ha vuelto. Y ahí estaba la prueba que necesitaba. No fue una coincidencia, no fue un efecto placebo, fue real. El cuerpo realmente necesitaba esta preparación. Y cuando se lo ofreció a su cuerpo, este respondió con gratitud. Entonces empezó a preguntarse, ¿cuántas otras personas sufrían cada día simplemente porque nadie se lo había explicado? ¿Cuántos ancianos se despertaron con miedo, con dolor, con la sensación de que el cuerpo se daba por vencido, cuando en realidad el cuerpo solo estaba esperando este lenguaje, esta preparación, este respeto? Y entonces comprendió algo profundo. Envejecer no es el problema es envejecer sin saber cómo cuidar tu cuerpo envejecido. Y la diferencia entre envejecer con miedo y con confianza puede estar en esos primeros 5 minutos del día. El verdadero cambio no ocurrió cuando aprendió los movimientos, sucedió cuando entendió por qué funcionaban, y esa comprensión llegó de una manera que nunca esperó, a través de una caída que no sucedió. Era una mañana cualquiera, 6 meses después de iniciar el ritual matutino. Se despertó, se movió en la cama, se levantó con cuidado y estaba cruzando el pasillo cuando sonó el teléfono. Sin pensarlo, rápidamente se dio la vuelta para regresar y contestar. Y fue en ese momento, en esa fracción de segundo, que se dio cuenta de algo extraordinario. Su cuerpo había respondido. Las piernas no fallaron, la balanza no flaqueó, no hubo ningún momento de pánico. Esa sensación de que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Y allí, de pie en medio del pasillo, comprendió que todos esos meses preparando su cuerpo al despertar, no solo habían aliviado su rigidez matutina, habían hecho algo mucho mayor. Habían vuelto a enseñar al cuerpo a responder. Habían despertado no solo los músculos y las articulaciones, sino también los reflejos, la coordinación, la confianza interna que el cuerpo necesita para funcionar sin miedo. Porque aquí estaba la verdad que nadie explica. Cuando una persona pasa años despertándose con el cuerpo rígido, levantándose con miedo, el cerebro aprende que no se puede confiar en el cuerpo, y este aprendizaje lo infiltra todo. La persona empieza a caminar demasiado lento, no porque lo necesite, sino porque tiene miedo. Comienza a agarrarse a paredes y muebles, incluso cuando no es realmente necesario. Pero cuando el cuerpo se despierta preparado, el cerebro recibe un mensaje diferente. Recibe el mensaje de que el cuerpo está coordinado, que las articulaciones están preparadas, que todo funciona. Y poco a poco, este nuevo mensaje sustituye al antiguo. El miedo da paso a la confianza. Esta mujer acababa de experimentar eso. Y la emoción que sintió no fue solo alivio, fue ira, enfado por haber estado años creyendo que el problema era la edad, cuando en realidad era el desconocimiento. Ira por cuántas personas se despertaban en ese preciso momento con miedo, creyendo que no podían hacer nada. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo giro. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas que habían aceptado la rigidez como su destino. Todos aquellos que se habían convertido en prisioneros de su propia inseguridad física. Ella empezó a compartir, primero con amigos de la misma edad. Explicó los movimientos, mostró la secuencia, y funcionó. Un amigo de 65 años, que evitaba salir de casa por la mañana, empezó a hacer los movimientos, y, a las 2 semanas, estaba de nuevo paseando por el parque. Y entonces los misterios se revelaron. ¿Por qué algunas personas pueden levantarse sin dolor mientras otras sufren? La diferencia estuvo en la preparación. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque el sistema sanitario no enseña hábitos corporales. ¿Y qué sucede en el cuerpo durante esta preparación? El sistema nervioso se despierta, la circulación se ajusta, las articulaciones se lubrican. Esta mujer había descubierto todo esto, y ahora lo sabía. Tenía que compartirlo con tantas personas como pudiera. A partir de ese momento, la vida de esta mujer cobró un propósito que no esperaba tener a los 62 años. Comenzó a observar cómo se movían otras personas de su misma edad, y lo que vio fue revelador. La forma en que arrastraba los pies, la forma en que se aferraba con demasiada fuerza a los soportes, la forma en que mantenía la mirada fija en el suelo. Ella reconoció todo esto, porque había sido exactamente así durante años, pero ahora sabía que no tenía por qué ser así. Y cada vez que tenía la oportunidad, cada vez que alguien comentaba sobre el dolor o el miedo a caerse, simplemente compartía. Sentía lo mismo, y descubrí que unos pocos movimientos antes de levantarme de la cama marcaban la diferencia. Y mucha gente aceptó, y que casi siempre, al cabo de unas semanas, recibía un mensaje: está funcionando. Y cada vez que esto sucedía, sentía una profunda gratitud. No solo por ayudar a alguien,
sino por descubrirlo a tiempo. Pero no todas las historias tuvieron un final feliz. Había un conocido de 73 años que lo escuchó todo, pero nunca lo intentó, y unos meses después se cayó al levantarse de la cama. Y cuando esta mujer se enteró, sintió una profunda tristeza, pero también entendió algo importante: podía compartir, pero no podía obligar a nadie a cambiar. El cambio debía venir desde dentro, y entonces comprendió la lección más profunda. Envejecer no es el problema es envejecer sin atención, sin prestar atención al cuerpo, a las señales que da, porque el cuerpo habla todo el tiempo, te avisa cuando algo anda mal. Pero la mayoría de la gente no escucha. Esta mujer había aprendido, y ahora, todas las mañanas, no se limitaba a seguir los movimientos. Ella prestó atención. Sentí que cada articulación se despertaba, cada músculo respondía, y esta atención se había convertido en un hábito natural. Y se extendió al resto del día. Cómo me senté, cómo me levanté, cómo caminé. Y a los 62 años se sentía más fuerte y segura que a los 58. No porque el cuerpo hubiera rejuvenecido, sino porque finalmente se estaba utilizando de la manera correcta. Estaba siendo respetado. La lección fue simple pero poderosa. El cuerpo no es un enemigo. No se rinde porque hayan pasado los años. Él simplemente está respondiendo a lo que le hace. Y si aprendes a preparar tu cuerpo, a respetar las transiciones, este responderá, se hará más fuerte, y el miedo desaparecerá. Y aquí está la verdad final: nunca es demasiado tarde. No importa cuántos años pasaste despertando rígido, puedes empezar mañana por la mañana, y en tan solo unas semanas sentirás la diferencia. No será magia, será simplemente el cuerpo haciendo lo que siempre ha sido capaz de hacer. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en su rutina. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios: ¿cuántos años tienes hoy? ¿Cuál es el mayor desafío que sientes al despertar? Porque los comentarios ayudan a otras personas a darse cuenta de que no están solas. Es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo tu cuerpo se despierta hoy.